Bien, vamos con esta segunda parte de correlación. La clase pasada estuvimos hablando de lo que era el coeficiente de correlación y dijimos, bueno, que el coeficiente de correlación era muy importante para ver qué tan acercados estaban, aproximados estaban los datos con respecto a una línea recta, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esa línea recta de la que hablábamos la clase pasada en correlación y a eso le vamos a llamar análisis de regresión, ¿no? Entonces, en la sección anterior se desarrollaron medidas para expresar la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables. En esta sección se elabora una ecuación para expresar la relación lineal entre dos variables. Ajá. Además, se desea estimar el valor de la variable en cuestión. Entonces, vamos a tratar de entender esa parte el día de hoy, fíjate, y espero que te quede oportunamente claro para que lo puedas entender, ¿no? Entonces, se desea estimar el valor de la variable dependiente y con base en un valor seleccionado en la variable independiente X. La técnica para desarrollar la ecuación y proporcionar las estimaciones se denomina análisis de regresión. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí está. Vamos a empezar. ¿Qué es una ecuación de regresión? Pues es una ecuación que expresa la relación lineal entre dos variables, ¿no? Entonces, para ello, nos vamos a apoyar del principio de mínimos cuadrados. Ajá. Entonces, en el análisis de regresión, el objetivo es utilizar los datos para trazar una línea que representa mejor la relación entre dos variables. Nuestro primer enfoque es utilizar un diagrama de dispersión para visualizar la posición de la línea. Entonces, fíjate, aquí tenemos algunos ejemplos. Te dicen las rectas trazadas representan los criterios de los criterios de cuatro personas, ¿no? Aquí tengo los criterios de cuatro personas. Ahí se ve mejor. Ajá. Todas las rectas excepto A parecen razonables. Ajá, si estamos viendo la gráfica del lado derecho, ¿no? Esto es, cada línea se centra entre los datos graficados. Sin embargo, cada una generaría una estimación distinta de unidades vendidas para un número particular de llamadas de ventas, ¿no? Entonces ahí fíjate cómo están haciendo el trazado de varias rectas, ¿no? Cuatro rectas superpuestas en el diagrama de dispersión. Y del lado izquierdo, llamadas de ventas y copiadoras vendidas por 10 representantes de ventas. Entonces, ¿qué nos dice el principio de mínimos cuadrados? El principio de mínimos cuadrados nos dice, determina una ecuación de regresión al minimizar la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores reales de y los valores pronosticados de Y. Vuelvo a repetir, determina una ecuación de regresión al minimizar la suma de los cuadrados de las distancias verticales, ajá, entre los valores entre y los valores pronósticos de X, o sea, los valores reales y los pronosticados de Y, ¿no? Entonces, fíjate, lo que va a ser el principio de mínimos cuadrados es que va a ver la distancia que hay entre los puntos, o sea, la distancia vertical que hay entre cada uno de los puntos, qué tanto se aproximan a la línea recta. Si podemos ver los diagramas, fíjate cómo ahí, en la primera gráfica del lado izquierdo, que es la de años de servicio en la compañía, tengo la recta de mínimos cuadrados y ahí me está dando una aproximación de 242. Luego la gráfica del medio, una recta trazada con una regla, me da la aproximación 262. Y luego tengo del lado derecho recta diferente trazada con una regla, ¿no? Años de servicio de la compañía, entonces ahí tengo la diferencia es 8, 2, 8. ¿Sí? Obviamente que entre más alejados estén los datos de la recta, pues menos confiables van a ser los datos. Ajá, o sea, yo lo que necesito es que los datos estén lo más pequeño, lo más corto en distancia vertical de la recta, que estén muy cerca de la recta. Entre más cercanos estén, mejor. ¿Por qué? Porque entonces la recta va a ser una aproximación a ellos, ¿no? Una muy buena aproximación.
Entonces ahí estamos analizando las tres gráficas y vámonos directamente a la ecuación de la recta. Fíjate, la forma general de la ecuación de regresión lineal es de la forma y gorrito igual a más bx. Si tú te das cuenta, si te acuerdas de tus supercursos de geometría analítica, a esta ecuación de la recta se le conoce como la ecuación, la forma ordenada al origen. ¿Por qué? Pues porque se dice que B es la pendiente de la recta. Ajá, fíjate, vamos leyendo cada una de las cosas que nos dicen aquí. Y gorrito, que se lee Y'. ¿Quién es Y'? Es el valor de la estimación de la variable Y para un valor en X. Seleccionado. A es la intersección en el eje de las Y's. A se le conoce como la ordenada al origen. A es la que es el punto 0, A, ¿sí? Entonces es el punto en donde es el valor estimado de Y cuando X vale 0. Por eso es de la forma 0, A. Ajá. En otras palabras, A es el valor estimado de Y donde la recta de regresión cruza el eje Y cuando X vale 0. ¿Sí? A veces le conoce como la pendiente de la recta o el cambio promedio en Y gorro o Y' por cada cambio de unidad, ya sea aumento o reducción de la variable independiente X. Entonces, ahí estamos tratando de dar nombre a cada uno de los elementos de la recta de regresión. X es cualquier valor de la variable independiente que se seleccione. Entonces, fíjate, ahí estamos ya hablando de lo que es la ecuación de la recta de regresión. Entonces, es muy importante que tomes en cuenta que pues es de la forma ordenada al origen, en donde A, vuelvo a repetir, es la intersección, es decir, es el punto donde va a cortar la recta en el eje de las Y's. A ese punto se le conoce como ordenada al origen. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante y fíjate, ahí están todas las especificaciones, ¿no? Y bueno, la pendiente de la recta de regresión va a ser R, ajá, por S en Y entre S en X. ¿Quién es R? Pues R es el coeficiente de correlación. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la pendiente de la recta de regresión? Pues vamos a multiplicar el coeficiente de correlación por la desviación en Y entre la desviación de X. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces, donde R es el coeficiente de correlación, S en Y es la desviación estándar en Y, S en X es la desviación estándar en X. Ajá, tengo entonces la desviación en Y y la desviación en X. Y la intersección con el eje Y de la recta de regresión va a ser A igual a Y menos B por X. Es decir, Y es la media de Y, la variable dependiente, y en este caso X pues es la media de X, la variable independiente. Entonces, es importante en estos ejercicios saber calcular la media en Y y la media en X. ¿Por qué? Porque se utilizan para ver la intersección con el eje Y. Ajá. Bueno, espero que más o menos me estés entendiendo. A ver, vamos a ver este ejemplo. Fíjate. Recuerde el ejemplo de copias de la América. Fíjate, la gerente de ventas reunió información sobre los números de llamadas de ventas y de copiadoras vendidas en una muestra de 10 representantes de ventas. Como parte de su presentación en la siguiente reunión de ventas, la señora Banzer desea presentar información específica acerca de la relación entre el número de llamadas y el número de ventas. Con el método de los mínimos cuadrados, determine una ecuación lineal que exprese la relación entre ambas variables. Pregunta, ¿cuál es el número esperado de copiadoras vendidas de un representante de ventas que hizo 20 llamadas? Ok, entonces lo primero que me están pidiendo es determinar la recta de regresión, la ecuación de la recta de regresión, ¿sí?
Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Fíjate. Bueno, aquí ya están calculando. Es el del ejemplo anterior que habíamos resuelto. Ya aparece ahí el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es 0.759. Lo multiplicas por la desviación estándar en Y entre la desviación estándar en X. Por eso me queda 0.759 multiplicado por la desviación en Y, que es 14.337 entre la desviación en X. ¿Cuánto vale la desviación en X? 9.189. Entonces sí, necesitas obtener tanto la desviación en X como la desviación en Y, ¿no? Y eso te va a dar B. ¿Quién habíamos dicho que era B? Pues B, habíamos dicho que es la pendiente de la recta. Entonces, fíjate cómo encontramos la pendiente de la recta, que no se te olvide. Para encontrar la pendiente de la recta, basta con multiplicar, ajá, el coeficiente de correlación por la desviación en Y entre o sobre la desviación en X, ¿no? Ahí está esa parte. Y entonces, bueno, al hacer los cálculos, como B es igual a 1.1842, entonces lo sustituye. ¿Por qué? Pues porque conoce cuánto vale la media en Y y conoce cuánto vale la media en X, ¿no? Entonces, esos datos, bueno, es que este problema viene del ejercicio de la página 468. Seguramente ahí te dan el valor de las variables, ¿no? Y de toda esta parte. Entonces, fíjate cómo va quedando la ecuación. Entonces, primero encuentro el valor de B, otra vez, multiplico el coeficiente de correlación, que es un dato que ya nos debieron de haber dado. ¿Por qué? Pues porque viene de otro problema. Y multiplico por la desviación en Y sobre todo multiplicado por la desviación en X, ¿no? Eso me da el valor de B de 1.1842. Ahora sí. Después te están dando los pasos. Se necesita encontrar el valor de A. Entonces, para hacerlo, para encontrar el valor de A, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ahí está la fórmula. Es el promedio en Y menos B por el promedio en X. Así se encuentra el valor de A. Es decir, lo que tenemos ahí es multiplicar la media en Y, que vale 45, menos el valor que encontramos en el ejercicio anterior, que vale 1.1842, multiplicado por la desviación en X. Ajá. Y eso me da 18.9476. A ver, quiero que lo corrobores, por favor, en tu calculadora. Saca tu calculadora, por favor. Bien, entonces decía que del problema anterior, como ya tenemos el valor de la media en Y y la media en X, entonces lo que estamos haciendo es multiplicar, fíjense, la media en Y a 45 le resto el coeficiente de correlación, en este caso que es 1.1842, multiplicado por la media en X, que es 22. Ajá, y al hacer las operaciones me queda 18.9476. Ajá, entonces si tú te das cuenta, ahí lo que hacen es un despeje, ¿no? Como yo ya tengo esa parte, entonces la ecuación de regresión, ¿cuál sería? Pues como me está diciendo que A vale 18.9476, pues lo sustituyo, sería Y' va a ser igual a A más, en este caso, 1.1842 es B, ¿no? Entonces sería A más B por X. Ajá, y no arriesgo a nadie, o sea, ahí quedaría esa parte, ¿no? Entonces, lo único que se está haciendo es sustituir valores, como podrás darte cuenta, y de ahí, como ya tengo los valores de A y de B, pues lo sustituyo en la ecuación de regresión, que ya habíamos dicho que es de la forma Y',
igual a D más, en este caso, multiplico, bueno, sería más bien A más B por X, ¿no? Esa sería la ecuación. Ok, entonces tengo esa parte. Y bueno, te dice aquí, ¿no? Así la ecuación de regresión es 18.9476 más 1.1842 por X. Porque es lo que están haciendo, es como si despejaran, ¿no? Es como si este que está negativo lo pases del otro lado a positivo, ¿no? ¿Sí lo ves? Entonces, por eso te queda 18.9476 más 1.1842, pero ahora es por X, porque tú no sabes la cantidad, ¿no? O sea, simplemente es X cantidad. Ajá, entonces fíjense. Entonces, bueno, te dice, por lo tanto, si un vendedor hace 20 llamadas, debería vender 42,600, no, 42.6316 copiadoras, número que se determina por, bueno, lo que hacen es, como me están diciendo, las 20 horas se sustituyen, ¿no? Se ponen en la ecuación, en mi ecuación de regresión, que es 18.9476 más 1.1842 multiplicado por, en este caso, por 20, ¿no? Ajá, y entonces ahí está, al momento de sustituir, fíjense, también no quiero que hagan la operación en su calculadora. 18.9476 más 1.1842 por 20, ¿no? Y eso me queda 8.9476. Más 1.1842. Ah, es que aquí puse un cero de más ya. 1.1842 por 20. O sea, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo aquí nada más es, ya que tengo la ecuación de regresión, estoy sustituyendo el valor para X, ¿no? Porque me dice que si un vendedor hace 20 llamadas, debería de vender 42.6316 copiadoras. ¿De dónde sacaron eso? Pues al momento de hacer la sustitución en 20 para la ecuación de regresión, me queda 42.6316. Por eso ellos dicen que si un vendedor hace 20 llamadas, debería vender 42.6316 copiadoras. Es el valor que me da de sustituirlo en esta expresión, ¿no? En esta expresión algebraica que es la famosa recta de regresión, ¿no? Entonces el valor de B de 1.1842 significa que por cada llamada de ventas adicional, el vendedor debería aumentar el número de copias vendidas en aproximadamente 1.2. Ajá. Ok, entonces tengo esa parte, el valor de B de 1.1842. Ajá. Lo obtuvimos de esa parte, ¿no? De acá, de todo eso viene, todo el problema de esto que tenemos acá, ¿no? O sea, ya tuvimos este valor, ¿no? Ya obtuvimos 1.1842. ¿Cómo se obtuvo? De multiplicar el coeficiente de correlación por la desviación estándar en Y entre la desviación estándar en X. Una vez que ya tenemos el valor de B, también obtuvimos el valor de A, que yo espero que le hayas entendido. Ahorita vas a hacer algún ejercicio. Ajá. Y entonces, al momento de sustituir el valor de X igual a 20 llamadas, me queda que el valor de B en este caso, bueno, debería de vender en total 42.6316 copiadoras.
que eso es aproximadamente 43 copiadoras. ¿Sale? El valor de B significa que por cada llamada de ventas adicional, el vendedor debería aumentar el número de copiadoras vendidas en aproximadamente 1.2. Entonces, en otras palabras, 5 llamadas de ventas adicionales en un mes generarán más o menos 6 copiadoras más vendidas, número determinado por 1.1842 por 5 igual a 5.921. Bueno, eso ya es otra cuestión de casi de lo mismo, pero bueno, entonces ahí te están diciendo cómo salieron los valores. Y bueno, acuérdate que a B se le conoce como la pendiente de la recta, ¿sí? Y bueno, el valor de A de 18.9476 es el punto donde la ecuación cruza con el eje de las Y, es decir, ese valor es la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, ahí llegaría esa parte. Y bueno, ya por último, nada más, ¿cómo trazas la recta de regresión? Bueno, una vez que ya tienes la recta de regresión, por el principio de los mínimos cuadrados, ¿qué es lo que vas a hacer? La ecuación de mínimos cuadrados es y igual a 18.9476 más 1.1842 por x. Y bueno, ahí lo que puedes hacer es, pues darle valores a x, ¿no? Fíjate, aquí te dice la gráfica para x igual a 20 y y igual a 42.6316 se encuentra al moverse hasta 20 en el eje x y después en el sentido vertical hasta 42.6316. Entonces, fíjate. A ver, vamos a ver la gráfica. Ajá, entonces fíjate. Tenemos la recta de regresión. Vuelvo a repetirla. 18.9476 más 1.1842. Entonces, aquí me están dando una técnica de graficación, ¿no? La gráfica de x igual a 20 y y igual a tal se encuentra al moverse hasta 20 en el eje x. Entonces, ¿por qué me están diciendo de eso de hasta 20? Porque si tú te das cuenta, el valor que está libre en la ecuación de la recta es 18.9476, ¿no? Entonces, fíjate. De la recta de regresión, ahí me doy cuenta. Bueno, de esto ya habíamos hablado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Representantes de ventas, llamadas de ventas y ventas estimadas. Ajá. Entonces ahí tengo las ventas estimadas por cada representante de ventas y tengo las llamadas en ventas, ¿no? Entonces, ahí me están haciendo la representación de ventas y bueno, aquí del lado derecho continúan con los representantes en ventas, llamadas en ventas y ventas estimadas. Bueno, este es el ejercicio, regresándome un poco, este es el ejercicio de la página 468, ¿no? O sea, lo que te estaban dando son los datos. Ajá, a ver, me voy directamente a la página para que lo tengas ahí. 468, ¿no? Acuérdense, este es el coeficiente de correlación, esto es lo que vimos la clase pasada. Ajá, entonces habíamos dicho que se hacía una tablita. Habíamos dicho que se hacía una tablita en donde calculábamos, teníamos las ventas, las llamadas en X y las ventas en y calculábamos la media en X y la media en Y. Entonces lo que hacíamos es que a cada dato de las llamadas le restábamos la media. ¿Sí se acuerdan? Entonces hacíamos la resta de la media en X y hacíamos la resta de la media en Y. Y después de eso, lo que hacíamos era multiplicar las desviaciones en X por las desviaciones en Y. ¿Para qué hacíamos todo eso? Pues para poder encontrar el coeficiente de correlación, ¿no? Dijimos que el coeficiente de correlación era la suma de esas desviaciones en X por Y, por las desviaciones en Y. La suma de todo eso me daba 900, dividido entre n-1 por la desviación estándar en X por la desviación estándar en Y, ¿no? Ahí está, y encontramos que el coeficiente de correlación
era 0.759, ¿no? Entonces, regresando a mi problema, nada más estoy recordando esa parte, cómo lo calculamos. Aquí, aquí está, entonces ahí está cómo calculábamos el coeficiente de correlación, ahí está el valor de 0. Por eso te dicen que el ejercicio de la página 468, ¿no? Ahí está, ahí está el valor del coeficiente 0.759 y lo que estamos haciendo ahora es utilizamos de otra manera la desviación estándar en Y entre la desviación estándar en X para poder calcular el valor de D. Acuérdate que ese valor de B es en este caso lo que nos decían, forma parte en la ecuación de la recta, es la famosa pendiente de la recta, ¿no? Entonces, para poder encontrar la pendiente de la recta, ya con el coeficiente de correlación, lo multiplicas por la desviación en Y entre la desviación en X y eso te da la pendiente de la recta. Ajá. Espero que ahora sí esté un poquito más claro. Y para calcular A otra vez, pues es la media en Y menos la pendiente por la media en X. Todos esos valores los tienes, tanto la media en Y como la media en X, se obtienen cuando calculaste el coeficiente de correlación. Ahí es donde obtuviste los cálculos de la media en Y por la media en X, ¿sale? Y entonces ahí te queda la recta de regresión. Y bueno, para graficarla hay muchas técnicas. Lo que comentan aquí, para hacer eso, basta con que tú le des dos valores, ¿eh? O sea, no hay de otra, ¿no? Entonces, ahí, una vez que tú ya tienes la recta de regresión, para graficarla, basta con que tú le des dos valores. Bueno, ya tienes un valor en X, ¿no? Porque aquí en el ejemplo te decía que si tú le das para X igual a 20, ¿no? Cuando se hacen 20 llamadas, te queda el valor de Y aproximado, ¿no? El valor se pueden vender 42.6316 copiadoras. Ahora, basta, eso te generaría una pareja ordenada. Ajá, si tú le das el valor de X igual a 20, te genera una pareja de 20,42.63 copiadoras. Y lo que puedes hacer para graficarla, pues dale otro valor a X. Ajá, por ejemplo, aquí ellos proponen, dale el valor de X igual a 0. Si tú le das el valor de X igual a 0, o, bueno, aquí te ponen otro valor, si puedes ver en la gráfica, le puedes dar el valor de X igual a 40. Si le das el valor de X igual a 40, te da Y igual a 66.3156. Basta con que tú le des dos valores en X para que te arroje dos valores en Y al tener ya los dos puntitos, los unes y te da la ecuación de la recta. ¿Le entendiste? Entonces, hay que sustituir un valor en X y luego otro valor, o bien lo que puedes hacer, como tú ya conoces el valor de la ordenada al origen, tú ya sabes que la ordenada al origen, fíjate, la ordenada al origen es el valor que me estaban dando, ¿no? La ordenada al origen es 18.9476. Entonces, ese valor es en donde corta la recta con el eje de las Y's. Y míralo, aquí está, es este valor que está aquí, 18.94. ¿Sí estás de acuerdo que está por debajo del 20? Entonces aquí ya tienes un punto, te lo da la misma, al momento de sacar la ecuación de la recta, ya tienes la ordenada al origen. Entonces basta con que nada más le des un valor, X igual a 20, te arroja un valor en Y de 42.6316, unes estos dos puntos y automáticamente obtienes la recta. ¿Sale? Ahí está. Es muy fácil graficar la recta de regresión y cuando hagas los ejercicios te vas a dar cuenta de lo importante y sencillo que es hacer esta parte, que no es otra cosa que geometría analítica. ¿Sale? Bueno, entonces hasta aquí esta segunda parte de lo que es la recta de regresión y la gráfica de una recta de regresión. Muchas gracias.